Las Sagradas Escrituras me revelan que en el cielo no habrá más llanto, dolor ni tristeza. Sin embargo, con gran sorpresa, descubrí que el apóstol Juan lloró desconsoladamente en el cielo. ¿Por qué lloraría Juan en el cielo? ¿Será que no estaba contento con el cielo? ¿Qué vio Juan en el cielo? Querido oyente, todas estas preguntas serán respondidas en este vídeo, por lo tanto, quédese con nosotros hasta el final de este fascinante estudio bíblico. Pero antes de comenzar, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ser avisado cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Todo ser humano, sin excepción, ha experimentado dolor y caos en su vida. Es cierto que algunos sufren más que otros, pero de alguna manera todos hemos llorado por diversas razones, por el dolor, por una enfermedad incurable, por calumnias, por decepciones, por depresión, por la muerte de un ser querido, por las guerras donde miles de inocentes mueren. El tiempo me faltaría para contar las tragedias que cada ser humano enfrenta a lo largo de la vida. Independientemente de la creencia religiosa, creo que todos podemos estar de acuerdo en que este mundo no funciona como debería. La historia de la humanidad está repleta de lágrimas, clamor y dolor. Incluso en la Biblia encontramos que nuestro Señor Jesucristo lloró por Lázaro. Todos somos seres emocionales y el llanto es algo común a todos nosotros. Sin embargo, quienes han aceptado a Jesucristo en su corazón tienen la esperanza de que un día todo esto acabará. El apóstol Pablo nos dijo: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amado oyente, nuestra única esperanza está en Dios, y es por eso que también gemimos deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial, pues así seremos encontrados vestidos y no desnudos. Porque estando aún en este tabernáculo, gemimos angustiados, no queriendo ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así vivimos siempre confiados y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Mis queridos, cuando estemos con Dios en la morada celestial, todo será diferente. Veamos lo que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como pueden ver, las Sagradas Escrituras nos garantizan que en el cielo no habrá más llanto, dolor, ni tristeza. Sin embargo, conforme veremos, con gran sorpresa encontraremos a un hombre llorando desconsoladamente en el cielo. Leamos Apocalipsis, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones de millones, y proclamaban a gran voz: el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Y a toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron rostro en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mis queridos, como vemos, el apóstol Juan estaba allí. Este hombre tenía una verdadera pasión y una devoción santa por su Señor. En el capítulo 4, él fue llevado al cielo en espíritu para ser testigo ocular de los eventos que ocurrirían en el futuro, abarcando desde el capítulo 6 hasta el 22. Después de esto, miré y he aquí, una puerta estaba abierta en el cielo. La primera voz que oí, semejante al sonido de una trompeta, me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. La voz del Señor Jesús llamó a Juan al cielo para que, desde un punto elevado, pudiera tener una visión más amplia de los eventos futuros que ocurrirían sobre este mundo. El Señor prometió mostrarle los acontecimientos futuros, destacando la inevitabilidad de los eventos que estaba a punto de ver, demostrando que ningún acto humano o fuerza diabólica podría impedir lo que estaba destinado a suceder. Pase lo que pase en la tierra, Dios tiene la última palabra. Ahora, en el capítulo 5, vemos que para conocer los eventos que ocurrirían era necesario abrir el libro. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta visión es muy similar a la que tuvo el profeta Ezequiel, donde vio un rollo escrito por dentro y por fuera. Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: y miré, y he aquí una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Lo desenrolló delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Mis queridos, cuando en Apocalipsis se habla del libro, se refiere a un rollo de papiro y no al libro que conocemos hoy. Estos rollos estaban hechos de la planta de papiro que crecía en los lagos poco profundos y a lo largo de los ríos de Egipto y Siria. El papiro como material fue ampliamente utilizado hasta aproximadamente el siglo I después de Cristo. En el Antiguo Oriente era común escribir en ambos lados del papiro, ya que era un material caro y se buscaba optimizar su uso. Además, el texto bíblico aclara que estaba sellado con 7 sellos. En la antigüedad, documentos legales importantes, como testamentos, eran sellados de esta manera, generalmente con impresiones hechas en barro, cera u otro material blando, evitando que personas no autorizadas accedieran a su contenido. Estos sellos solo podían ser rotos por aquellos que tenían la autoridad legal para hacerlo. El libro en la mano derecha del que está sentado en el trono estaba, por lo tanto, sellado, lo que significa que su contenido estaba oculto y representaba un misterio en ese momento. Era necesario encontrar a alguien digno de abrir el libro. Vi entonces a un ángel fuerte proclamando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y entonces un ángel hizo un anuncio impresionante. Con una voz poderosa se escuchó: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En ese momento hubo un llamado en el cielo a los ángeles, arcángeles, querubines y serafines para intentar abrir el libro,
pero ninguno de ellos pudo ni siquiera mirarlo. Luego llamaron a Elías y le dijeron: «Elías, ¿puedes abrir el libro?». Y él respondió: «No puedo». Después llamaron a Enoc, diciendo: «Tú caminaste con Dios, ¿puedes abrir el libro?». Y él también dijo: «No puedo». No se encontró a nadie en el cielo que pudiera abrir el libro. La búsqueda entonces se extendió a la tierra. Convocaron a los fariseos, escribas, saduceos, gnósticos y a las personas más calificadas, a los grandes hombres de la fe, para ver si alguno de ellos podía tomar el libro de la mano del ser que estaba sentado en el trono. Pero ninguno de ellos fue capaz. Finalmente, la búsqueda continuó debajo de la tierra, pero tampoco allí se encontró a nadie que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Amado oyente, debemos entender que ningún hombre descendiente de Adán tiene el derecho de abrir el libro y tomar el poder sobre la tierra. Adán perdió el dominio a través del pecado. Moisés, quien dio la ley, también la quebrantó, y David y su linaje fallaron. Nadie en la línea de Adán podía cumplir los requisitos, y ahora ningún ser humano o personalidad hoy en día puede hacerlo. Debemos tener claro que la creación es incapaz de realizar esta tarea. Solo alguien con las mismas características del Padre podría abrir el libro. El apóstol Juan, al ver que nadie podía tomar el libro del poder del Padre Eterno, ni siquiera mirarlo, comenzó a llorar mucho. Veamos lo que dice el relato bíblico. «Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo». Queridos, no olvidemos que el apóstol Juan fue llevado al cielo en espíritu para ser testigo ocular de las cosas que acontecerían en el futuro. Y si eso no sucediera, su misión quedaría incompleta. Él tenía una enorme responsabilidad de cumplir la misión, así como todos nosotros. La pregunta es para todos nosotros, estimados oyentes: ¿estamos cumpliendo nuestra misión? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Hay millones de vidas perdidas en el pecado que necesitan escuchar sobre el amor de Dios. Es hora de que nos levantemos y hagamos resplandecer la luz de nuestro Señor Jesucristo en la vida de esas personas. El apóstol Juan lloró profundamente, su llanto era justificado, su desesperación ante la incapacidad de encontrar a alguien digno de confianza para dirigir los destinos del mundo era desolador. Juan había visto el poder del pecado en el mundo y temía porque no veía a nadie digno de abrir el libro y derrotar el pecado para siempre. La idea de que nadie en el cielo pudiera abrir el libro parecía dejar a la humanidad desamparada ante el destino. El apóstol Juan estaba muy afligido, tenía una verdadera pasión, sentía una devoción santa por su Señor y una curiosidad por todo lo que estaba sucediendo. Él estaba dispuesto a ver y oír todo lo que Jesucristo quería que él viera, y ahora Juan se encontraba participando de este drama. No debemos olvidar que la iglesia del primer siglo estaba siendo perseguida por judíos y gentiles, especialmente por el Imperio Romano. Entonces, las preguntas de Juan probablemente eran: ¿continuará la tierra en pecado y tristeza? No había futuro ni esperanza para la tierra y sus habitantes. No había alguien competente y capaz de gobernar la tierra. Ahora, una reflexión personal. La teoría de la evolución, en mi opinión, es la filosofía más pesimista que alguien puede abrazar. Si fueron necesarios tantos millones de años para llegar a donde estamos hoy, ¿cuál es la esperanza para el futuro? Nadie parece tener una solución para este problema. Los políticos prometen paz en nuestra época, así como la Iglesia y otras organizaciones religiosas creen que pueden resolver los problemas del mundo. Amado oyente, necesito que entienda que no hay nadie calificado para abrir este libro y asumir el control de esta tierra. Aquí estoy yo, Juan, llorando desconsoladamente por este motivo. No tenía la respuesta,
Pero ahora veremos a alguien que de hecho puede abrir el libro con total autoridad. Leamos lo que dice el relato bíblico, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Queridos, es obvio que la única persona digna de desatar los sellos y abrir el libro es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene no solo el derecho, sino también la propiedad legítima sobre la tierra. Él no solo me redimió a mí y a usted por su sacrificio, sino que también redimió la propia tierra con ese acto. El anciano me presentó a Jesús como el león de la tribu de Judá, un título que remite a la profecía hecha por el patriarca Jacob, que podemos leer en Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Judá es un leoncillo. De la presa subiste, hijo mío. Se agacha, se tiende como león, y como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él obedecerán los pueblos. El león es un símbolo de autoridad y realeza, un título exclusivo de Jesús. En segundo lugar, el anciano me presentó a Jesús como la raíz de David, ese título también. ¿Podrías compartir más sobre cómo planeas utilizar estos relatos bíblicos en tu contenido? Esto me ayudará a brindarte un mejor apoyo en futuras revisiones. Este título remite a una profecía del Antiguo Testamento. Dios prometió al rey David que su trono sería eterno, como leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Cuando tus días se cumplan y descanses con tus padres, levantaré después de ti a uno de tus descendientes que procederá de ti y estableceré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino estarán firmes para siempre delante de ti, tu trono será establecido para siempre. Ambos títulos son alusiones al cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús, quien establecerá su reino de justicia. Luego volví mi atención y vi a aquel que es digno de desatar los sellos y abrir el libro. Él estaba de pie en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Como apóstol, describo a Jesucristo como un cordero, como inmolado. La imagen del cordero remite a la misión redentora de Cristo. Desde los tiempos de la ley, era necesario el sacrificio de un cordero perfecto para expiar el pecado. Sin embargo, todos esos sacrificios eran insuficientes para remover el pecado del hombre. Por eso, Dios proveyó su propio Cordero perfecto. Veamos lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». A través de este Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo tiene acceso al cielo. La palabra inmolado subraya su muerte sustitutiva, redentora y vicaria, enfatizando que fue muerto violentamente, y allí estaba de pie, lo que me habla de su resurrección. Ya no está simplemente sentado a la derecha de Dios, ahora se mueve, avanzando hacia su posición de poder y acercándose a esta tierra, y el juicio de la tribulación está a punto de golpearla. Los vientos ya están soplando sobre la tierra. Yo, Juan, vi que Jesucristo estaba en medio del trono. Esto indica que Él está delante del trono y preparado para actuar como un juez justo. Los 7 cuernos demuestran su poder perfecto. Recuerden, en la Biblia, los cuernos son un símbolo de poder.
pero Jesucristo tiene el poder perfecto. Los 7 ojos indican conocimiento perfecto, por lo tanto, Jesús es el Dios omnipotente y omnisciente. Él actúa en la plenitud del Espíritu, que es el espíritu de sabiduría y entendimiento. El Señor Jesucristo es ambos, el león y el cordero. El carácter de león está relacionado con su segunda venida, el carácter de cordero con su primera venida. Como león, Él simboliza su majestad, como cordero su mansedumbre. Como león, Él es soberano, como cordero, Él es el Salvador. Como león, Él es juez, como cordero, fue Él quien fue juzgado. El león representa el gobierno de Dios y el cordero, la gracia de Dios. Entonces Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ningún ser creado fue encontrado digno de tomar el libro, pero el Cordero lo hizo. Su estatus, carácter y habilidad para tomar el libro y abrirlo, determinando así el destino de la creación, fueron demostrados permanentemente por su obra en la cruz. Amado oyente, la victoria de Jesucristo es el alicerce de nuestra fe y también la clave para recibir la revelación de Dios Padre. Jesús Cristo es el único digno en el cielo, en la tierra y en cualquier lugar. Veamos lo que significa ser digno, merecedor de respeto y estima por una conquista realizada, es decir, se refiere a lo que alguien hace en favor de otro, y eso es lo que nos lleva a reconocer todo lo que Él hizo. Continuemos con el relato bíblico observando la adoración al Cordero. Cuando Él tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Una vez más, los 4 seres vivientes y los ancianos entran en escena, esta vez para adorar al Cordero. El texto menciona que poseían arpas y copas de oro. Para los judíos, las arpas eran uno de los instrumentos más usados en la música. En el libro de Génesis se nos dice que la arpa fue uno de los primeros instrumentos musicales creados por el hombre. El rey David frecuentemente adoraba a Dios con una arpa, y en los Salmos somos exhortados a adorar a Dios con arpas. Las arpas, por lo tanto, eran uno de los principales instrumentos en la música judía, y los 24 ancianos munidos de ellas indican la presencia de música en el cielo. Además, ellos poseían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Allí está presente la Iglesia, el cuerpo de Cristo, a través de los ancianos, ejerciendo el sacerdocio. Ellos cantaban un cántico nuevo diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios de toda linaje, lengua, pueblo y nación, y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». En el cielo cantaremos alabanzas a aquel que nos amó hasta la muerte, y no hay amor mayor que ese. Ahora, este nuevo cántico que se menciona es un cántico de redención. Antiguamente, el cántico era de creación. En el libro de Job, los hijos de Dios cantaban porque Él era el creador. En esa época, realmente no conocían nada sobre el profundo, incondicional y eterno amor de Dios. Pero ahora nosotros podemos cantar sobre este amor. Tenemos un Salvador que nos ama y se entregó por nosotros. La palabra digno revela que Él ahora llena todo el horizonte de alabanza y adoración. Eso es lo que significa adorar, devolver la dignidad a quien la merece. Toda la dignidad pertenece a Él, y Él es el único digno de alabanza. Todos en el cielo cantan sobre su sacrificio y su sangre derramada por amor. Continuando con el relato bíblico, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos.
Eran millones y millones, diciendo en alta voz que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Expandí mi visión y percibí una multitud incontable, millones de millones, todas las inteligencias creadas por Dios alabándole en gran júbilo. En Mateo capítulo 5, versículo 4 está escrito: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El apóstol Juan fue consolado y cumplió su misión. El único digno de desatar los sellos se presentó como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesús, que es Dios, y tiene la autoridad para abrir el libro que está en la mano derecha del Padre. Ahora tenemos la adoración universal del Salvador y soberano de todo el universo. Continuando con el relato bíblico, y a toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Toda criatura de Dios se une en este acto de adoración universal. En el cielo y en la tierra, hasta los animales de la tierra y los peces del mar se unen a esta inmensa y sonora alabanza, y todas las criaturas vivientes añaden su amén. La iglesia aquí se inclina y se prostra en una adoración y alabanza sonora y reverente. Creo, amigo oyente, que una manera apropiada de concluir nuestro programa de hoy sería cantando este gran coro de aleluya. Al llegar al fin de esta escena tan emocionante y magnífica en el cielo, vemos que toda la alabanza, honra y adoración deben ser dirigidas al Señor Jesucristo, pues Él es el único digno. Amados, Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó soberanamente, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En tiempos antiguos, en las tierras áridas de Galaad, en la Transjordania, surgió Elías el Tisbita, un hombre cuya fama trascendía los escritos, ya que, aunque no hay crónica exclusivamente suya, su vida resonaba más alto que la de muchos reyes en el siglo I a.C. Elías emergió como un faro de verdad en el reino del norte, sobre las sombras de los reinados de Acab y Arias. Su figura, tan central en las profecías judías, llevaba a muchos a cuestionar la propia identidad de Juan Bautista, preguntándose si él sería el propio Elías reencarnado. La relevancia de Elías en el plan divino era indiscutible, preanunciada en Malaquías 4:5. He aquí, yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el día grande y temible de Jehová. Esta profecía resonaba en el corazón de todos, esperando el regreso de este mensajero de Dios. Su legado no se limitó al pasado. Su presencia en el monte de la Transfiguración, junto a Moisés y al Señor Jesús discutiendo el sacrificio redentor, marcaba la eternidad de su misión. La misteriosa origen de Elías solo reforzaba su figura enigmática. Aunque la Biblia afirma que provino de Galaad, poco se sabe sobre su familia o sus raíces, lo que aumentaba la curiosidad sobre este profeta. Elías no era solo un hombre de palabras, su resistencia física era notable. La Biblia relata en 1 Reyes 17:1 sus palabras desafiantes a Acab, anunciando una gran sequía por su palabra.
Su acto de correr delante de la carroza de Acab desde el Monte Carmelo hasta Jezreel evidencia su vigorosa condición física. Su jornada estuvo marcada por actos poderosos e intervenciones divinas. Después de enfrentarse a Acab, Dios lo guió al arroyo de Kerit, donde fue milagrosamente sustentado por cuervos. Con el arroyo seco, la orden divina lo llevó a Sarepta en Sidón, donde una viuda lo acogió, según lo profetizado en Lucas 4:26. Allí, Elías demostró el poder de Dios, proporcionando milagrosamente alimento continuo. Lucas 17:8-10. Encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo, resonando la jornada de Elías, quien, a pesar de ser un gran profeta, siempre se mantuvo como un siervo fiel a Dios. La historia de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En una aldea, mientras Elías continuaba su jornada, ocurrió un encuentro sorprendente con 10 hombres leprosos excluidos y desesperados que clamaron por misericordia a Jesús, implorando por curación. Jesús, al verlos, les instruyó presentarse a los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación. Entre los sanados, un samaritano, reconociendo el milagro, regresó glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús, evidenciando la universalidad de la gracia divina. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a una viuda enfrentando la escasez. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban casi agotados. Elías, sin embargo, llevó un mensaje de esperanza, pidiéndole primero un pan y prometiendo que los suministros durarían hasta el regreso de las lluvias. Esta promesa probó la fe de la viuda, colocándola ante una elección entre el miedo y la confianza en Dios. El hijo de la viuda, sin embargo, enfermó gravemente, y en medio de la aflicción, Elías, movido por la compasión y la confianza en el poder de Dios, actuó. Intercedió por el niño llevándolo a su habitación. Elías clamó a Dios extendiéndose sobre el niño en un acto de súplica intensa. El milagro ocurrió. La vida regresó al niño y la madre, testificando el poder de Dios a través de Elías, reconoció en él a un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acto reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios incluso en las circunstancias más dolorosas. La fe de la viuda fue restaurada y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y poder de Dios. En el Monte Carmelo, Elías enfrentaría otro desafío. La tierra estaba asolada por la sequía y Dios instruyó a Elías a presentarse ante Acab, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra. Este momento preparaba el escenario para uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe y la idolatría. Al mismo tiempo, Acab enfrentaba una gran hambruna en Samaria. Obadías, un devoto seguidor del Señor, desempeñaba un papel crucial protegiendo a los profetas de Dios del asesinato ordenado por Jezabel. Elías, sabiendo de los riesgos, se dirigió valientemente para cumplir la orden divina. La narrativa de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y desafíos. Cada episodio, desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta el inminente enfrentamiento en el Monte Carmelo, revela un patrón de dependencia y confianza en Dios, marcando a Elías como uno de los grandes profetas de Israel, cuya vida fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Mientras la tierra sufría bajo la severa sequía, Acab y Obadías, en un intento desesperado de salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron las tierras en busca de pasto. Cada uno esperaba encontrar algo de hierba en el curso de su búsqueda. Obadías se encontró inesperadamente con Elías, reconociendo al profeta y expresando su temor. Sabía de los esfuerzos de Acab para encontrar a Elías y temía las consecuencias de anunciar la presencia del profeta. Obadías,
un hombre de fe desde la juventud, reveló a Elías cómo había protegido a los profetas del Señor, arriesgando su vida ante la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era inquebrantable, pero el miedo a represalias por parte de Acab era palpable. Sin embargo, Elías aseguró a Obadías que se presentaría ante Acab. Esta promesa representaba más que un encuentro, era un enfrentamiento de fe, un preludio para un desafío mayor que estaba por venir en el Monte Carmelo. Obadías, obedeciendo a Elías, fue al encuentro de Acab y anunció la presencia del profeta. Acab, al encontrar a Elías, lo confrontó acusándolo de ser la causa de los problemas de Israel. Elías refutó con firmeza, señalando que la verdadera causa de los males del país era la idolatría y la desobediencia a Dios. Elías propuso un desafío decisivo en el Monte Carmelo: reunir a todo Israel, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, para que el pueblo decidiera a quién serviría verdaderamente, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud dividida en su fe, Elías confrontó al pueblo con una elección clara: seguir al Señor. O de Baal. Su mensaje era directo, desafiando al pueblo a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple pero poderosa. Se prepararían 2 becerros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías. Pero solo el verdadero Dios respondería con fuego del cielo. El pueblo, al darse cuenta de la seriedad del desafío, aceptó la prueba. Elías instruyó a los profetas de Baal a elegir y preparar su becerro, invocando a sus dioses para encender el fuego. Este momento era crucial, no solo una prueba de la fuerza divina, sino un enfrentamiento entre la verdadera fe y las prácticas idólatras que habían corrompido a Israel. Los profetas de Baal, desesperados, clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero sus oraciones quedaron sin respuesta. En medio del silencio, recurrieron a rituales extremos, marcando sus cuerpos con cortes en la esperanza de una manifestación divina. Elías, al observar la inutilidad de sus esfuerzos, los provocó sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante. El desespero de los profetas de Baal creció, pero ni sus voces elevadas ni sus rituales de autoflagelación evocaron respuesta alguna. Entonces, Elías llamó al pueblo para que se acercara. Ante todos, reconstruyó el altar del Señor, que estaba roto y olvidado, utilizando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Elías reafirmó la unidad y la herencia espiritual del pueblo. Preparó su sacrificio con cuidado, colocando la leña y el becerro cortado. Luego ordenó que se derramara agua sobre el altar, no una, sino 3 veces, saturando completamente el sacrificio y la leña, haciendo el desafío aún más impresionante. En el momento del sacrificio, Elías oró al Señor. Su oración no era solo por una respuesta sobrenatural, sino también para que los corazones del pueblo se volvieran nuevamente hacia Dios. Entonces, el fuego del Señor descendió, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. Ante este milagro, el pueblo, en reverencia, reconoció la soberanía del Señor, exclamando al unísono: «¡El Señor, Él es Dios!». En un acto de justicia divina, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo Quizón, donde fueron ejecutados. Este acto simbolizaba la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor. Después del triunfo en el Monte Carmelo, Elías anunció a Acab la llegada de la lluvia. Mientras Acab se retiraba, Elías subió a la cumbre del Carmelo. Humildemente se postró en oración, esperando la señal de la lluvia prometida.
Después de 7 intentos de su siervo de avistar alguna señal en el cielo, finalmente apareció una pequeña nube. Este pequeño signo preludiaba el cambio esperado, la lluvia que rompería la larga sequía. Pronto, el cielo se llenó de nubes y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra, un signo tangible de la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, la victoria de Elías en el Carmelo tuvo consecuencias. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó a Elías, obligándolo a huir para salvar su vida. Desalentado y temeroso, Elías emprendió una fuga solitaria hacia Berseba en Judá, dejando atrás a su siervo. Exhausto y desesperado, Elías se refugió en el desierto, expresando su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar. En ese momento de vulnerabilidad, Elías reveló su humanidad, compartiendo los mismos sentimientos de desespero y limitación que todos enfrentamos en algún momento. En el desierto, exhausto y desesperanzado, Elías encontró refugio bajo la sombra de una retama. En su momento de mayor vulnerabilidad, un ángel del Señor lo visitó, trayendo sustento y consuelo. El pan horneado en las brasas y la jarra de agua no solo eran provisiones físicas, sino también un signo de la continua presencia y cuidado de Dios. En la segunda visita, el ángel alentó a Elías a alimentarse para la jornada que tenía por delante. Con la fuerza de esta comida celestial, Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, un lugar de encuentros divinos y revelaciones. Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, juró venganza contra Elías. Mientras tanto, el profeta, cargando el peso de la misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en el monte Horeb. Este refugio se convirtió en el escenario de una profunda experiencia espiritual y autoconocimiento. En la cueva, Dios cuestionó a Elías sobre su presencia allí. Elías expresó su celo por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento y desespero. Esta honestidad frente a Dios reflejaba la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Dios manifestó su presencia no a través de fenómenos grandiosos como el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino a través de una voz suave y delicada. Esta manifestación suave pero poderosa fue un recordatorio de que Dios no se encuentra solo en los actos espectaculares, sino también en los momentos tranquilos y sutiles. Al escuchar esa voz suave, Elías cubrió su rostro con el manto en reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios lo cuestionó nuevamente y Elías repitió su declaración de celo. Dios le dio nuevas instrucciones, marcando un nuevo capítulo en su jornada profética. Dios orientó a Elías a regresar al desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria, Jehú como rey de Israel y Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizaba no solo la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en marcha para Israel. Dios también reveló a Elías que había un remanente fiel en Israel, 7,000 personas, que no se habían doblado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. En el monte Sinaí, Elías fue transformado por la revelación de Dios. Recibió no solo instrucciones específicas, sino también la garantía de que la misión de Dios continuaría más allá de su vida. Con esta nueva perspectiva, Elías partió para cumplir las órdenes divinas. Su primera tarea fue encontrar a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo. Al arrojar su manto sobre Eliseo, Elías señalizó la transferencia del llamado profético. Eliseo, reconociendo la gravedad de ese momento, dejó sus quehaceres para seguir a Elías, marcando el inicio de una nueva era profética en Israel.
Después de ser llamado por Elías, Eliseo demostró un profundo respeto por sus raíces y origen. Pidió permiso para despedirse de sus padres, un gesto que simbolizaba tanto la gratitud como la transición hacia su nueva vida como profeta. Elías, comprendiendo la profundidad de ese momento, lo permitió. Que Eliseo siguiera su corazón. Realizó un gesto simbólico de despedida al sacrificar los bueyes con los que araba y compartir la carne con la gente, marcando así el fin de su antigua vida y el inicio de su jornada como siervo de Dios. La visita de Elías a Eliseo no fue solo un encuentro casual, sino un momento de transformación. Al aceptar el manto de Elías, Eliseo se comprometió a seguir un camino de dedicación y servicio al Señor, una decisión que daría forma al resto de su vida. Mientras tanto, Eliseo viajó a Damasco, donde Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba gravemente enfermo. El rey, ansioso por conocer el desenlace de su enfermedad, envió a Hazael con regalos para Eliseo, buscando una palabra del Señor. Este encuentro entre Eliseo y Hazael estaba lleno de significado profundo y consecuencias futuras para Siria e Israel. Al encontrarse con Hazael, Eliseo transmitió un mensaje ambiguo. Ben-Hadad se recuperaría de la enfermedad, pero eventualmente moriría. Este enigma revelaba no solo el futuro del rey, sino también la complejidad de los designios de Dios y el papel que Hazael desempeñaría en ellos. Al ver el futuro a través de Hazael, Eliseo lloró, anticipando el sufrimiento que Hazael infligiría al pueblo de Israel. Esta visión conmovió profundamente a Eliseo. Confundido por la reacción de Eliseo, Hazael no comprendió completamente el impacto de sus futuras acciones. Al escuchar la profecía de Eliseo sobre su ascenso al trono, Hazael cuestionó su capacidad para cometer tales atrocidades. Sin embargo, la respuesta de Eliseo fue clara. Era lo que Dios había revelado. Así, Hazael regresó a Ben-Hadad, cuya muerte pronto se cumplió, confirmando la palabra profética. El relato luego se dirige a la historia de Nabot y su viña. Acab, deseando la viña de Nabot para convertirla en un jardín, le ofreció un intercambio o pago. Fiel a la herencia de sus padres y la ley de Dios, Nabot rechazó la oferta del rey, una decisión que marcaría trágicamente su destino. La reacción frustrada e irritada de Acab ante este rechazo reveló no solo su carácter, sino también la corrupción que impregnaba su reinado. Jezabel, observando la angustia de Acab, decidió intervenir, desencadenando una serie de eventos que llevarían a uno de los episodios más oscuros de la historia de Israel. Al ver a Acab abatido y desanimado por el rechazo de Nabot, Jezabel intervino con determinación. Cuestionó la autoridad de Acab como rey, enseñándole que debía tener el poder para tomar lo que quisiera, con astucia y disposición para el mal. Jezabel ideó una estrategia para obtener la viña sin considerar la justicia ni la moralidad. Actuó de manera siniestra al escribir cartas en nombre de Acab y sellarlas con el sello real. Envió estas cartas a los líderes de la ciudad de Nabot, instruyéndolos a organizar un juicio falso acusando a Nabot de blasfemia, un crimen castigado con la muerte. El plan de Jezabel se ejecutó meticulosamente. Nabot fue honrado y luego humillado públicamente, acusado falsamente de blasfemar contra Dios y el rey. Esta maquinación cruel llevó a su muerte por lapidación. La trama de Jezabel tuvo éxito y Nabot fue condenado e injustamente ejecutado. Su destino fue el resultado de una manipulación corrupta y la codicia desenfrenada del poder real. La muerte de Nabot representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel durante el reinado de Acab. Después de la ejecución, la historia continúa. Jezabel informó rápidamente a Acab que la viña ahora estaba disponible para él con Nabote muerto. Acab
no dudó en reclamar la viña, un acto que simbolizaba su total sumisión a la maldad y la influencia corrupta de Jezabel. En el momento en que Acab entró en la viña de Nabote, tomando posesión de ella, la palabra del Señor llegó a Elías. Dios instruyó a Elías a confrontar a Acab, acusándolo de asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acab sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual. Elías obedeció la orden de Dios y confrontó a Acab en la viña. Transmitió a Acab el duro mensaje de Dios. Debido a sus acciones, habría consecuencias graves no solo para él, sino para toda su casa. Elías anunció que el mismo destino que encontró Nabote lo encontraría Acab. Al encontrarse con Elías, Acab lo llamó enemigo, pero Elías respondió con la verdad de sus acciones. Profetizó que la casa de Acab enfrentaría una destrucción total y que Jezabel tendría un fin trágico. Estas profecías reflejaban la justicia divina en respuesta a la corrupción y al mal. La historia de Nabote, Acab y Jezabel es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, la avaricia y la injusticia. Destaca la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios, incluso frente a las mayores provocaciones y desafíos. La condena pronunciada por Elías a Acab fue grave y simbólica. Los perros comerían a los que pertenecían a Acab y murieran en la ciudad, mientras que las aves del cielo devorarían a los que murieran en el campo. Esta fue una punición divina para Acab, quien, influenciado por Jezabel, se había desviado abominablemente siguiendo ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos que Dios había expulsado de Israel. Al escuchar las palabras de Elías, Acab demostró un raro cambio de actitud. Rasgó sus ropas y se vistió de saco, un símbolo de luto y arrepentimiento. Este cambio de comportamiento mostraba que incluso en los momentos más oscuros había espacio para el arrepentimiento. A pesar de esto, Acab persistió y envió otro capitán con 50 hombres para enfrentar el mismo destino. Estos eventos resaltan el poder de Dios y la autoridad de sus profetas, incluso ante la oposición de los reyes. Ante la insistencia del rey Acab, un tercer capitán con 50 hombres fue enviado para arrestar a Elías. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este capitán, consciente del poder divino que Elías poseía, se acercó con humildad y respeto. Se arrodilló ante el profeta, implorando por la vida de él y de sus hombres, reconociendo el poder de Dios manifestado a través de Elías. El ángel del Señor, al ver la postura humilde y respetuosa del capitán, instruyó a Elías a bajar con él sin miedo. Este momento demostró que la humildad y el reconocimiento del poder de Dios pueden cambiar el curso de los acontecimientos, incluso en situaciones de confrontación y tensión. La historia de la codicia de Acab por la viña de Nabote y la manipulación de Jezabel para obtenerla retrata un escenario de injusticia y corrupción. El encuentro de Acab con Elías en la viña es un poderoso recordatorio de que la justicia divina prevalece sobre las maquinaciones humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Acab fue un aplazamiento del mal que estaba destinado a caer sobre su casa. Esta situación subraya la misericordia de Dios y su disposición a responder al arrepentimiento genuino. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías se convirtió en rey. Herido, buscó la orientación de Baal-zebub, el dios de Ecrón, ignorando al Dios de Israel. Elías fue instruido por un ángel a confrontar a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo en dioses paganos. Elías transmitió el mensaje de Dios a los mensajeros. Ocosías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta predicción fue un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del Señor. Cuando los mensajeros regresaron a Ocosías con el mensaje de Elías, el rey preguntó sobre la identidad del hombre que les había hablado.
Al escuchar la descripción, Ocosías reconoció que era Elías el tisbita. En un intento de confrontar a Elías, Ocosías envió a un capitán con 50 hombres, pero Elías, firme en su posición como profeta de Dios, pronunció un juicio divino. Si realmente era un hombre de Dios, el fuego descendería del cielo y consumiría al capitán y a sus hombres. Elías acompañó al capitán hasta Ocosías y allí reafirmó el mensaje divino. Ocosías no se recuperaría porque había buscado consejo en dioses paganos, ignorando al Dios de Israel. Ocosías, sin un heredero, murió según la palabra del Señor pronunciada por Elías, y Jeroboam ascendió al trono. El reinado de Ocosías, marcado por la idolatría y la desobediencia a Dios, dejó un legado de advertencia. Sus acciones y el trágico desenlace de su reinado fueron registrados en los anales de la historia de Israel y Judá, sirviendo como un recordatorio sombrío de las consecuencias del alejamiento de Dios. La historia de Ocosías es un ejemplo claro de cómo las elecciones de los líderes pueden impactar no solo sus propias vidas, sino también el destino de todo un pueblo. Su muerte marcó el final de un período turbulento en Israel, abriendo paso a una nueva era bajo el reinado de Jeroboam. La narrativa de Elías y Ocosías nos recuerda una verdad profunda. Un discípulo no es mayor que su maestro, ni un siervo mayor que su señor. Las acciones de Ocosías, al buscar consejo en dioses falsos, reflejan los errores de su padre Acab, demostrando un patrón de desobediencia y rebeldía que se repitió a lo largo de su reinado. El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Ocosías destaca la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. Elías, enfrentándose a las fuerzas del rey, permaneció firme en su misión de proclamar la palabra del Señor. Su postura ante los desafíos y peligros refleja su total confianza y fe en el Señor. Sus acciones, aunque a veces severas, estaban alineadas con la justicia divina y demostraban la seriedad con la que Dios ve la idolatría y la desobediencia. En el capítulo final de la jornada terrenal de Elías, él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal. Sabiendo que sería llevado al cielo, Elías instruyó a Eliseo a quedarse en Gilgal, pero Eliseo, dedicado y leal, se negó a dejar a su maestro. Él sabía que Elías sería llevado por Dios, y su devoción lo llevó a acompañar a Elías en cada etapa de su jornada final. En Betel, los hijos de los profetas, conscientes del destino inminente de Elías, se acercaron a Eliseo cuestionando su decisión de seguir a Elías. Eliseo, consciente de lo que estaba por suceder, les pidió silencio, demostrando su respeto y serenidad ante el momento sagrado que se aproximaba. La jornada continuó hacia Jericó, donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con la misma pregunta. Con la misma firmeza, Eliseo reiteró su intención de quedarse al lado de Elías hasta el final. Cuando llegaron al Jordán, Elías realizó un milagro al golpear las aguas con su manto, dividiendo el río y permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca. Este acto fue un poderoso símbolo del poder de Dios actuando a través de Elías. En la orilla opuesta del Jordán, Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, buscando continuar, el legado de su maestro llevó a Eliseo a pedir una porción doble del espíritu de Elías, reflejando su aspiración de ser un siervo fiel de Dios, al igual que Elías lo fue. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino dentro de un carro de fuego tirado por caballos de fuego, Eliseo observó la escena con admiración y pesar. La partida de Elías marcó el fin de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo. Después de la ascensión de Elías, Eliseo rasgó sus propias ropas en dos, simbolizando el fin de su aprendizaje y el inicio de su propio ministerio como profeta principal de Israel.
La travesía por el Jordán, la ascensión de Elías y la solicitud de Eliseo de una porción doble del espíritu de Elías son eventos llenos de simbolismo y significado. Representan la continuidad del trabajo de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a la siguiente. Después de la ascensión de Elías, Eliseo regresó solo, llevando consigo el manto de su maestro. Al cruzar el Jordán, Eliseo demostró que el espíritu de Elías reposaba sobre él, señalando que la misión profética de Elías continuaría a través de él. En Jericó, los hijos de los profetas reconocieron la autoridad espiritual de Eliseo, acercándose a él con respeto y reverencia, confirmando que el espíritu de Elías estaba con Eliseo. A pesar del reconocimiento de Eliseo como sucesor de Elías, los hijos de los profetas buscaron a Elías, y aunque Eliseo conocía el destino de su maestro, finalmente cedió a su solicitud. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa, confirmando la ascensión de Elías al cielo. La profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento en el reinado de Jehú. Utilizando las palabras proféticas de Elías como justificación, Jehú erradicó por completo la casa de Acab, cumpliendo el juicio divino sobre esa familia. Su campaña para purificar Israel de la influencia de la casa de Acab resultó en cambios significativos y purificación en Israel. La historia de Elías y Eliseo, así como las acciones de Jehú, muestran cómo Dios trabaja a través de sus profetas e instrumentos elegidos para cumplir sus propósitos y juicios. También destacan la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría. La vida y el ministerio de Elías fueron una lucha entre la verdadera adoración al Señor y la idolatría de Baal durante el reinado de Acab. La adoración a Baal, la divinidad de Tiro, especialmente promovida por Jezabel, hija del rey de Tiro y Sidón, marcó el reinado de Acab. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue decisivo, llevando a la nación de Israel a una elección entre el verdadero Dios y Baal. La historia destaca la impotencia de Baal y la supremacía del Dios de Israel, revelando su poder en el Monte Carmelo. La posterior huida de Elías al Monte Horeb reforzó el mensaje de la soberanía de Dios. El encuentro entre Acab y Elías resaltó que había un Dios en Israel superior a Baal-Zebub de Ecrón. Elías, como profeta, representó consistentemente el poder y la realidad del único Dios verdadero. La profecía bíblica en Malaquías 4:5, que indica que Elías regresaría antes del gran día del Señor, es interpretada en el Nuevo Testamento como teniendo un cumplimiento, tanto en el ministerio de Juan el Bautista como en un sentido futuro, como se indica en Apocalipsis 11:6. El ángel del Señor reveló a Zacarías que su hijo, Juan el Bautista, actuaría en el espíritu y poder de Elías, preparando el camino para el Señor y volviendo los corazones de los padres hacia los hijos, según Lucas 1:17. A pesar de la negación de Juan de ser Elías, Jesús se refirió a él como el Elías que estaba por venir, estableciendo un paralelo entre los ministerios de Elías y Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Mesías. Cuando le preguntaron a Juan sobre su identidad, afirmó ser la voz del que clama en el desierto, alineándose con la profecía de Isaías. Sin embargo, los fariseos cuestionaron su autoridad para bautizar, ya que no se identificaba como el Cristo, Elías ni el profeta prometido. Jesús aclaró a sus discípulos que Elías ya había venido, refiriéndose a Juan el Bautista, y que así como Elías sufrió persecución, el Hijo del Hombre también la sufriría. La figura de Elías fue tan significativa que algunos judíos consideraron a Jesús como su reencarnación, evidenciando la fuerte expectativa mesiánica y la asociación de Elías con la venida del Mesías. Durante su ministerio,
Jesús utilizó el ejemplo de cómo Elías fue acogido por la viuda de Sarepta para ilustrar la falta de fe en Israel. Además, Elías apareció en la escena de la transfiguración, reforzando su importancia en la tradición judeocristiana como precursor del Mesías y un poderoso profeta de Dios. La presencia de Elías, junto con Moisés, discutiendo con Jesús sobre los eventos que se avecinaban en Jerusalén durante la oración, fue simbólica. Pedro, impresionado por la escena, propuso la construcción de 3 pabellones para Jesús, Moisés y Elías, reflejando su admiración, pero también su falta de comprensión del significado más profundo de ese encuentro. La crucifixión de Jesús, cuando clamó Elí, Elí, lama sabactani, llevó a algunos espectadores a malinterpretar sus palabras, pensando que llamaba a Elías. Esta confusión se vincula con la tradición judaica que esperaba a Elías como un Mesías asociado. La reacción de los espectadores en la crucifixión, ofreciendo vinagre a Jesús y esperando ver si Elías vendría a salvarlo, refleja las creencias y expectativas en torno a Elías como un salvador o intercesor en momentos de desespero. En su defensa del principio de un remanente fiel en Israel, Pablo se refirió a aquellos que no se doblegaron ante Baal en los tiempos de Elías. Esta referencia destaca la importancia de permanecer fiel a Dios, incluso en tiempos de apostasía generalizada. La vida de Elías, marcada por momentos de valentía y vulnerabilidad humana, ilustra la dualidad de la experiencia humana. El poder de actuar valientemente y la tendencia al miedo y la duda. Su huida de Jezabel después de la amenaza de muerte revela su humanidad, pero también la fidelidad de Dios al proteger y sostener a sus siervos. La oración de Elías para que no lloviera y luego para que lloviera nuevamente demuestra el poder de la oración eficaz. Elías, descrito como alguien con una naturaleza similar a la nuestra, es un ejemplo de cómo la fe ferviente y la oración pueden llevar a intervenciones divinas extraordinarias. Más que un líder religioso, Elías fue un patriota dedicado a la nación de Israel. Su celo por el servicio a Dios estuvo acompañado de una genuina preocupación por el bienestar y la dirección espiritual de su pueblo. Su legado como profeta va más allá de sus actos milagrosos, extendiéndose a su profundo amor por Israel y su devoción incansable a Dios.